Hola a todos y bienvenidos al webinar Control de Impulsos e Impulsividad, impartido por el médico psiquiatra Antonio García Castrillón. Nosotros trabajamos con la editorial Evimeria y las clases que ofrecemos son de carácter complementario, lo cual significa que no son necesarias para finalizar con vuestros cursos, pero sí que nos parecen contenidos interesantes de compartir con todos vosotros, que sois nuestra comunidad. Después del webinar vais a recibir el link de la clase grabada directa a vuestro email, así la podéis volver a ver tantas veces como sea necesario. Si durante el webinar os surgen dudas, les podéis mandar un email a vuestras tutoras y ellas van a ayudaros a resolverlas. También nos podéis escribir a nosotros. Pues García Castrillón se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona el año 1983. Tras aprobar la oposición de MIR, médico interno residente, en 1985 hizo una especialización en el Instituto Psiquiátrico Municipal de Urgencias de Barcelona. Empezó profesionalmente como médico psiquiatra en la unidad de agudos del Hospital Psiquiátrico de Sal, en Girona. Es médico especialista en neuropsiquiatría en el Hospital de Santa María de Lleida y ahora es coordinador del Centro de Salud Mental del Segrià. Además, ejerce como psicoterapeuta en su consulta privada, Agora Salud Emocional. Pues adelante cuando quiera. Buenos días, buenas tardes, según desde donde nos estéis escuchando. En esta charla quiero hablar de lo que es la impulsividad y el control de los impulsos. Y daremos alguna pista sobre la base biológica de la impulsividad. El control de nuestros instintos impulsivos es básicamente lo que más nos diferencia al Homo sapiens, al ser humano, del resto de los animales. Los animales en general siempre se mueven por impulsos basados en sus instintos y en sus emociones básicas. Estos impulsos, en realidad los generan las emociones. Sabéis que emoción es emotion, lo que nos mueve lo que nos hace actuar siempre es una emoción. Y las emociones más potentes se producen en las partes más primitivas del cerebro, lo que se llama el cerebro reptiliano y cerebro límbico. Concretamente, esta estructura, que es la amígdala cerebral, donde se activan las emociones de miedo, de ira, tienen un potente componente de impulsividad. Y el otra gran base, estructura cerebral que tiene que ver con la impulsividad es el llamado circuito de la recompensa. También está en las zonas más primitivas, se inicia y básicamente son estas tres estructuras son las más importantes, el tegmental ventral, el accumbens, núcleo accumbens y el lóbulo prefrontal. Cuando se activa este circuito tenemos una sensación de gratitud, de gratificación, quiero decir. Es tan importante este circuito de la recompensa que un experimento que se hizo en los años 50, que fue introducir en una rata de laboratorio un electrodo conectado directamente al circuito de la recompensa. Pues a la vez se estableció un mecanismo de forma que si la rata tocaba una palanca, recibía un estímulo eléctrico en su circuito de la recompensa y la rata tenía una sensación de euforia, de gratificación, porque aumentaba sus niveles de dopamina, que es el neurotransmisor de la sensación de euforia, de gratificación. Y era tal la adicción que creaba la rata a la palanca que llegó a pasarse todo el día, días seguidos, solamente tocando la palanca, olvidándose de comer, de dormir, de beber, y al final la rata moría, simplemente por buscar esa gratificación permanente. De alguna manera podemos establecer un paralelismo con la compulsión de cualquier adicción, el drogadicto que necesita consumir constantemente y se va olvidando de todo lo demás, con lo cual generalmente acaba, ya no digamos las complicaciones a nivel psicológico, social, sino físicas incluso, muchas veces que le llevan a enfermar y morir, o de adicciones comportamentales, ¿no? Como el ludópata, que al final se arruina la vida, se arruina todo porque no puede dejar de activar su circuito de la recompensa, pero en lugar de con un electrodo, pues lo hace poniendo monedas en la máquina tragaperras. Entonces,
lo que antes decíamos, lo que nos distingue claramente del resto de los animales justamente es porque nosotros disponemos de esta estructura cerebral que se llama el lóbulo prefrontal, que es muy potente en el ser humano y está aquí detrás de la frente. Por eso los humanos tenemos una frente tan grande, porque es la parte del cráneo que cubre ese lóbulo prefrontal y es el que se encarga básicamente de todas las funciones superiores, razonamiento abstracto, creatividad, pensamiento, etc., ¿no? Y esa estructura es la que es capaz de inhibir los impulsos que surgen de las zonas más primitivas, lo que hemos dicho antes del reptiliano y el límbico, y cuando esta estructura no funciona bien, pues se producen problemas de control de impulsos. Fijaros si es importante la diferencia que hay. El cráneo de la izquierda es de un chimpancé y el de la derecha de un ser humano de más o menos el mismo tamaño y peso. Y el cerebro del chimpancé viene a ser casi la tercera parte del humano. El chimpancé puede pesar 400, 500 gramos y el de humano puede pesar entre 1,2 kg y 1,5 kg. O sea que puede haber hasta 1 kilo de diferencia, y ese kilo de diferencia para animales del mismo tamaño es básicamente el lóbulo prefrontal. Veis que el chimpancé casi no tiene frente y el humano tiene una frente enorme, que es la que cobija su lóbulo prefrontal. Entonces, la impulsividad no siempre es mala, lógicamente hay una impulsividad que es funcional y otra que no es funcional. Una funcional, por ejemplo, es la impulsividad que tenemos de salvar el pellejo cuando estamos amenazados, como este individuo que le persigue el tigre y no duda y impulsivamente se lanza a la piscina. Es una respuesta muy rápida y que ha servido durante millones de años y muy adaptativa, lógicamente. Sin embargo, incluso en situaciones así, ese lóbulo prefrontal humano es capaz de inhibir ese impulso de salir corriendo. Obviamente en esta foto seguramente es su domador, pero aún así hay que tener una gran capacidad de controlar el impulso, porque por mucho que seas el domador, el miedo seguro que siempre está ahí. Y la disfuncional es cuando es una respuesta muy rápida, muy irreflexiva y sobre todo cuando es absolutamente desproporcionada en intensidad e incongruente con la situación y que suele generar consecuencias muy graves. Esto es tan así que incluso en el Código Penal existe un atenuante, no eximente, atenuante de delito que se llama el estado de ofuscación. Ofuscación viene de fosco, de oscuridad, es cuando se le oscurece la mente, concretamente el lóbulo prefrontal. En biología le llamamos, o en psiquiatría, secuestro amigdalar, porque es cuando la amígdala, que es esa estructura que genera el miedo y la ira y la rabia, secuestra todo el cerebro. Entonces, el individuo se convierte en un auténtico dinosaurio. En ese momento es un ser absolutamente irracional. Las personas que les pasa esto muy a menudo se diagnostican como trastorno explosivo intermitente. Surge de una manera muy rápida, muy desproporcionada, después el paciente tiene un sentimiento de culpa, se siente frustrado, le baja la autoestima y acaba produciendo problemas muy serios de deterioro personal, social, se pierde la confianza total en él, es realmente muy desadaptativa. Cuando hablo de esto, muchas veces pongo el ejemplo de la típica discusión de tráfico. Cuando tú haces una maniobra que otro interpreta, si el otro es una persona con trastorno explosivo intermitente, puede interpretarlo rápidamente como una amenaza y reacciona de forma desproporcionada. Te pita, te grita, te insulta. Cuando esto ocurre es mejor no hacer nada, porque si te topas con una persona así, a veces ha habido situaciones que han llegado incluso a producir una muerte. O sea, yo a lo largo de mi carrera profesional he conocido al menos 2 pacientes que estuvieron en prisión por un homicidio producido en una discusión de tráfico. Fijaros hasta qué punto podemos llegar a quedarnos absolutamente despojados de nuestra parte humana y convertirnos en auténticos dinosaurios irracionales e impulsivos.
con el circuito este que hablábamos de la recompensa, digamos, la persona con trastorno habitual de control de impulsos se crea una especie de círculo vicioso. Hay una tensión interior que le lleva a ejecutar su impulso. El momento que lo ejecuta se libera su tensión, pero luego, como lo que ha hecho no lo quiere hacer, se siente culpable, lo que vuelve a aumentar la tensión y eso le lleva a repetir. Entonces, el control de impulsos es nuestra capacidad para controlar esa conducta, sobre todo en estados de estrés, porque cuanto mayor es el estrés, más difícil es controlar el impulso. Si una persona que ante una situación de estrés controla sus impulsos, pues tiene un nivel muy alto de control. Y en cambio, el que tiene dificultad, trastorno por control de impulsos, pues probablemente también, vuelvo a decir, esto es un tema dimensional, ¿no? Pues no es el que lo tiene y el que no lo tiene, sino hasta qué grado, hasta qué punto eres capaz o no de controlar tus impulsos, especialmente en las situaciones tensas. Causas, pues como muchos trastornos tienen causas múltiples, desde factores genéticos, biológicos, sociales, culturales, personales, de la propia personalidad del individuo. No olvidemos que la personalidad es ese patrón de respuesta que nos permite predecir cómo una persona ante una situación determinada pensará, sentirá y actuará. Porque nosotros en cualquier situación primero pensamos sobre esa situación y la manera de pensar sobre esa situación depende de nuestra personalidad. Y según cómo pensaremos, sentiremos, generaremos una emoción u otra. Y esa emoción, por decir, la emoción es lo que nos mueve, nos llevará a actuar de una manera o de otra. Entonces, la personalidad es básica, cómo se ha formado, pero también hay problemas a veces del desarrollo, del neurodesarrollo de ese cerebro cuando se formó, y puede tener un déficit en la función del lóbulo prefrontal del que hemos hablado antes, que es el frenador de esos impulsos. Si ese tiene un déficit, si tiene un problema para actuar de forma eficiente, pues esa persona tendrá más tendencia al trastorno de control de impulsos. Obviamente las sociedades también, según qué tipo de sociedad y qué cultura, son más tolerantes o menos con la impulsividad. Aspectos que afectan a la función del lóbulo prefrontal, por ejemplo, la embriaguez, el alcohol. El alcohol es una sustancia que en realidad es un depresor del sistema nervioso. Lo primero que hace el alcohol cuando llega al cerebro es deprimir, anestesiar a partes del cerebro, y la primera que anestesia es la que es evolutivamente más compleja y más moderna, que es justamente el lóbulo prefrontal. Entonces, la persona bebida, ¿qué hace? Inhibe al inhibidor, frena al frenador, con lo cual se desinhibe y actúa de forma más impulsiva. Cuanto más bebido, más impulsivo, y eso es lo que lleva a realizar conductas que nos complican la vida o complicamos la vida de los demás. También en el neurodesarrollo, pues ya veremos, hay trastornos de personalidad como el límite o el antisocial, etcétera, que ya en sí mismos llevan a una dificultad de control de impulsos, el trastorno, el TADH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Las situaciones de estrés muy elevado, ya lo hemos dicho, cuanto mayor es el estrés, más difícil es controlar los impulsos. ¿Por qué? Porque el estrés, que viene a ser miedo e ira ante una situación de amenaza, el miedo y la ira, precisamente una de las funciones que tienen, de las acciones que se producen cuando estamos sometidos a niveles muy elevados de miedo y de ira, es inhibir el lóbulo prefrontal, porque cuando nos persigue un tigre no hemos de pensar. Por si pensamos, vamos a actuar más lentos y se nos habrá comido el tigre. Hemos de actuar como aquel de la foto que salía volando cuando le perseguía al tigre. Se sabe también que personas con educaciones o demasiado autoritarias o demasiado permisivas, o personas que han sufrido abusos en la infancia, tienen más tendencia a tener un trastorno del control de impulsos. Aspectos del trastorno de control de impulsos es personas que buscan la recompensa inmediatamente, siempre actúan antes de reflexionar. Por eso, contar hasta 10 antes de actuar, y tienen dificultades para inhibir esas conductas. Y no piensan las consecuencias hasta que lo han hecho. Luego lo piensan
y luego se sienten culpables, se frustran, se estresan. La tendencia a buscar esa gratificación, un ejemplo sería este de las personas compradoras compulsivas, que tienen el instinto, la impulsión de comprar constantemente y en realidad la mayoría de las veces ni se la ponen. Personas, más frecuente en mujeres, pero no es exclusivo, que tienen el armario lleno de ropa con la etiqueta colgando porque en realidad no se la ponen, simplemente es como el chute de dopamina que genera el acto de comprar en su circuito de la recompensa lo que les mueve a comprar una y otra vez. Y las consecuencias son siempre, cuando el trastorno es muy importante, pues son catastróficas, de llevar al consumo de sustancias. Ahí se produce un efecto de círculo vicioso, porque cuanto más dificultad de control de impulsos, más fácil es que consumas impulsivamente sustancias y esas sustancias hacen que aún tengas más dificultad de control de impulsos. A la larga lleva a sentimientos de culpa, baja autoestima, depresión, estrés, ansiedad, angustia y todos los conflictos que se generan a nivel de relación familiar, laboral, etc. Y judicial, no olvidemos las complicaciones judiciales por la tendencia a las conductas de riesgo. En psiquiatría hay trastornos que claramente en su ADN tienen asociado la dificultad al control de impulsos. Volvemos a hablar de las drogas, de las adicciones al uso, trastorno por uso de sustancias, que es lo que significa el TUS, y hay adicciones comportamentales como el cleptómano, tendencia a robar, el pirómano, tendencia a quemar cosas, el ludópata, el comprador compulsivo que ya hemos comentado, la tricotilomanía, que es como un impulso de arrancarse pelos, la onicofagia, esta es más frecuente, el impulso de morderse las uñas hasta hacerse auténticas lesiones, la dermatilomanía, que es como la necesidad constante de rascarse y llegan a hacerse hasta erosiones en la piel. Los tics, hay tics simples y que son gestos impulsivos que no puede controlar, y los hay hasta complejos como el síndrome de Gilles de la Tourette, que son unos tics muy complejos, cambiantes, y también se suele acompañar de sonidos guturales y el impulso de decir palabras a veces obscenas y no lo pueden reprimir. El trastorno de la conducta alimentaria, que sería la bulimia o la anorexia, el acto el impulso de comer hasta reventar y luego el impulso de vomitar. En el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, uno de sus rasgos, ya lo hemos comentado, es la impulsividad. Y los trastornos de personalidad más relacionados con esto son el trastorno límite y el antisocial. Y, como no, el trastorno explosivo intermitente del que ya hemos hablado. En los grandes síndromes de la psiquiatría, como la depresión mayor, en la depresión mayor hay un impulso suicida subyacente que hay que tener mucho cuidado, porque justamente cuando el paciente está muy deprimido, está tan inhibido que es incapaz de ejecutar ese impulso, y el riesgo máximo es cuando el paciente empieza a mejorar. Cuando empieza a mejorar por el tratamiento es cuando el impulso suicida aún no ha desaparecido y es cuando hay más riesgo de que lo realice, y hay que tener mucho cuidado. En el trastorno bipolar, sobre todo en las fases maníacas, las fases de euforia, el paciente no tiene, cuando es exagerado, pues tiene una impulsividad, es como si fuera bebido todo el día, o sea, hace lo que piensa inmediatamente sin ningún tipo de reflexión. Los trastornos de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático también, la ansiedad, el estrés, hemos dicho que dificulta el control de impulsos, y el rey de la compulsividad es el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, ya lo dice su nombre. Tiene la compulsión de los rituales de comprobar varias veces, de contar, rituales de protección, rituales de lavarse las manos constantemente, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se trata esto? Pues el tratamiento básicamente ha de ser psicoterapéutico. Ya hemos dicho que el tema funciona de la siguiente manera. La situación a la que estamos sometidos nos genera una interpretación, lo que nosotros pensamos de esa situación, y ese pensamiento genera una emoción u otra, y esa emoción será la que nos llevará a una acción u otra. Entonces, el único sitio donde podemos intervenir es en enseñarle al paciente a pensar diferente en determinadas situaciones. Y eso le puede ayudar a modificar y a identificar los factores que desencadenan la impulsividad
y trabajarlo y enseñarle al paciente las habilidades necesarias para controlar esos impulsos. Las terapias de grupo también ayudan mucho porque fomentan nuestras habilidades sociales, el conectar y el hablar con otros pacientes que tienen el mismo problema nos puede ayudar y establecer una especie de red de apoyo social que se suele hacer en los grupos de terapia, que se ayudan entre ellos. Cuando uno ha actuado impulsivamente puede llamar al otro, le explica si se siente entendido, etc. Actividades como técnicas de relajación, el mindfulness, todo lo que baje nuestro nivel de estrés, lo que nos calme, nos ayuda. Cuanto más tranquilos, cuanto más sosegados, más capacidad tiene ese lóbulo prefrontal de controlar los impulsos. Y aquí quiero explicar el tema de la terapia infanto-juvenil. Es muy importante detectarlo ya en la infancia y en la adolescencia cuando una persona presenta dificultad de control de impulsos. Y es bastante habitual porque el adolescente realmente no ha acabado de madurar su cerebro hasta que acaba la adolescencia. Y la adolescencia acaba pues entre los 22 y los 24 años, más o menos, fijaros. Es más tardía en el varón, las mujeres suelen madurar antes, y esto se debe a que el lóbulo prefrontal, que es tan complejo y tan enorme, que ya hemos dicho, le cuesta todo ese tiempo en acabar de madurar. Sin embargo, el adolescente, desde la pubertad, desde cuando se producen sus cambios hormonales, ya tiene todo el cerebro emocional, el límbico, el reptiliano, lo tiene maduro. Entonces, fácilmente genera emociones que le llevan a actuar, pero su frenador, su lóbulo prefrontal, aún no es suficientemente potente como para inhibirlas. Por eso los adolescentes son unos auténticos descerebrados, o hemos sido todos unos auténticos descerebrados y hemos hecho cosas que desde la edad adulta nos ponemos las manos en la cabeza, ¿verdad? Entonces es importante dejarle hablar sobre sus sentimientos, enseñarle habilidades para resolver conflictos, para que no surja la ira, y fomentar que realicen actividades como el deporte, manualidades, la lectura, la música. Todo eso ayuda a que controle mejor y a que madure mejor su lóbulo prefrontal. El deporte es básico, es fantástico, la actividad física, porque genera endorfinas y nos genera un estado de mucha más calma que nos permite trabajar mucho mejor nuestro lóbulo frontal en la inhibición de los impulsos. El deporte tiene muchos otros beneficios, aparte de este que acabamos de comentar. Disminuir los niveles de estrés y ansiedad, también impulsa la creatividad, mejora la autoestima, potencia las habilidades cognitivas, es decir, ayuda a que madure mejor y más rápido el cerebro, y ralentiza la aparición de las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo la demencia. Una persona mayor, cuando empieza a tener demencia, concretamente hay una demencia que se llama frontotemporal, que lo primero que se deteriora es el lóbulo frontal, y el paciente lo que empieza a hacer es descontrolar sus impulsos, actuar de forma impulsiva y reflexiva. Pues bien, el deporte es un buen antídoto. Y sobre todo fomentar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, sabéis que es esa capacidad para percibir, detectar, entender tus emociones, las de los demás y saber manejar y gestionar bien esto. Sería como atar la razón y el corazón, que las emociones vayan de la mano de la razón, para que sea todo equilibrado. En la inteligencia emocional está la parte que te afecta a ti, que es lo que sientes tú, y eso se llama autoconciencia, saber realmente, ser consciente de lo que estamos sintiendo, lo que hacemos, y ahí está el autocontrol. Y en la de los demás está lo que sienten los demás, sería la empatía. Si sabemos detectar lo que sienten los demás, es que tenemos alta empatía. Y si sabemos manejarnos bien en función de las emociones que se generan en los demás, cuanto en nuestra actitud, nuestro comportamiento, eso nos lleva a tener grandes habilidades sociales. Y cuanta más inteligencia emocional, menos descontrol de los impulsos, o cuanta más inteligencia emocional, mayor capacidad para controlar nuestra vida. Como decía Mandela, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Esta frase resume este concepto que estamos diciendo. Cuando yo soy el capitán de mi alma, es decir, yo dirijo mis emociones,
entonces realmente soy el amo de mi destino. Cuando todo esto falla, pues no nos queda más remedio que la medicación. A veces tenemos que usar antidepresivos, antipsicóticos e incluso estabilizadores del humor para poder ayudar a los pacientes con gran problema de trastorno de control de impulsos. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima clase.